Hola, querido ser fantástico. Hoy quiero acompañarte con una lectura para que puedas descansar o simplemente tenerme de fondo. Así que por favor, déjate llevar por mi voz mientras te leo Rapunzel de los hermanos Grimm. Había en una ocasión un matrimonio que deseaba hacía mucho tiempo tener un hijo, hasta que al fin dio a la mujer esperanzas de que el Señor quería se cumpliesen sus deseos. En la alcoba de los esposos había una ventana pequeña cuyas vistas daban a un hermoso huerto en el cual se encontraban toda clase de flores y legumbres. Se hallaba empero rodeado de una alta pared y nadie se atrevía a entrar dentro porque pertenecía a una hechicera muy poderosa y temida por todos. Un día estaba la mujer a la ventana mirando al huerto en el cual vio un cuadro plantado de ruiponches y la parecieron tan verdes y tan frescos que sintió antojo por comerlos. Creció su antojo de día en día y, como no ignoraba que no podía satisfacerle, comenzó a estar triste, pálida y enfermiza. Asustóse el marido y le preguntó: ¿Qué tienes, querida esposa? Oh, le contestó, si no puedo comer ruiponches de los que hay detrás de nuestra casa, me moriré de seguro. El marido, que la quería mucho, pensó para sí: antes de consentir en que muera mi mujer, la traeré el ruiponche y sea lo que Dios quiera. Al anochecer, saltó las paredes del huerto de la hechicera, cogió en un momento un puñado de ruiponche y se lo llevó a su mujer, que hizo enseguida una ensalada y se lo comió con el mayor apetito. Pero le supo tan bien, que al día siguiente tenía mucha más gana todavía de volver a comerlo. No podía tener descanso si su marido no iba otra vez al huerto. Fue por lo tanto al anochecer, pero se asustó mucho porque estaba en él la hechicera. ¿Cómo te atreves?, le dijo encolerizada, a venir a mi huerto y a robarme mi ruiponche como un ladrón. ¿No sabes que puede venirte una desgracia? Ah, le contestó, perdonad mi atrevimiento, pues lo he hecho por necesidad. Mi mujer ha visto vuestro ruiponche desde la ventana y se le ha antojado de tal manera que moriría si no lo comiese. La hechicera le dijo entonces, deponiendo su enojo: si es así como dices, coge cuanto ruiponche quieras, pero con una condición: tienes que entregarme el hijo que dé a luz tu mujer. Nada le faltará y le cuidaré como si fuera su madre. El marido se comprometió con pena y en cuanto dio a luz le presentó a su hijo a la hechicera, que puso a la niña el nombre de Rapunzel, que significa ruiponche, y se la llevó. Rapunzel era la criatura más hermosa que ha habido bajo el sol. Cuando cumplió 12 años,
La hechicera la encerró en una torre que había en un bosque, la cual no tenía escalera ni puerta, sino únicamente una ventana muy pequeña y alta. Cuando la hechicera quería entrar, se ponía debajo de ella y decía: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. Pues Rapunzel tenía unos cabellos muy largos y hermosos y tan finos como el oro hilado. Apenas oía la voz de la hechicera, desataba su trenza, la dejaba caer desde lo alto de su ventana, que se hallaba a más de 20 varas del suelo, y la hechicera subía entonces por ellos. Más sucedió, transcurridos un par de años, que pasó por aquel bosque el hijo del rey y se acercó a la torre, en la cual oyó un cántico tan dulce y suave que se detuvo escuchándole. Era Rapunzel, que pasaba el tiempo en su soledad entreteniéndose en repetir con su dulce voz las más agradables canciones. El hijo del rey hubiera querido entrar y buscó la puerta de la torre, pero no pudo encontrarla. Marchóse a su casa, pero el cántico había penetrado de tal manera en su corazón que iba todos los días al bosque a escucharle. Estando uno de ellos bajo un árbol, vio que llegaba una hechicera y la oyó decir: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. Rapunzel dejó entonces caer su cabellera y la hechicera subió por ella. Si es esa la escalera por que se sube, dijo el príncipe, quiero yo también probar fortuna. Y al día siguiente, cuando empezaba a anochecer, se acercó a la torre y dijo: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. Enseguida cayeron los cabellos y subió el hijo del rey. Al principio se asustó Rapunzel cuando vio entrar a un hombre, pues sus ojos no habían visto todavía ninguno. Pero el hijo del rey comenzó a hablarla con la mayor amabilidad y le refirió que su cántico había conmovido de tal manera su corazón que desde entonces no había podido descansar un solo instante y se había propuesto verla y hablarla. Desapareció con esto el miedo de Rapunzel, y cuando le preguntó si quería casarse con él y vio que era joven y buen mozo, pensó entre sí: le querré mucho más que a la vieja hechicera. Le dijo que sí y estrechó su mano con la suya, añadiendo: de buena gana me marcharía contigo, pero ignoro cómo he de bajar. Siempre que vengas, tráeme cordones de seda con los cuales iré haciendo una escala, y cuando sea suficientemente larga, bajaré y me llevarás en tu caballo. Convinieron en que iría todas las noches, pues la hechicera iba por el día, la cual no notó nada hasta que le preguntó Rapunzel una vez: dime, abuelita, ¿cómo es que tardas tanto tiempo en subir mientras el hijo del rey llega en un momento a mi lado? Ah, pícara, le contestó la hechicera, ¿qué es lo que oigo? Yo que creí haberte ocultado a todo el mundo y me has engañado. Cogió encolerizada los hermosos cabellos de Rapunzel, le dio un par de vueltas en su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y tras los cortó.
cayendo al suelo las hermosas trenzas, y llegó a tal extremo su furor que llevó a la pobre Rapunzel a un desierto donde la condenó a vivir entre lágrimas y dolores. El mismo día en que descubrió la hechicera el secreto de Rapunzel, tomó por la noche los cabellos que le había cortado, los aseguró a la ventana, y cuando vino el príncipe dijo: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. Los encontró colgando. El hijo del rey subió entonces, pero no encontró a su querida Rapunzel, sino a la hechicera, que le recibió con la peor cara del mundo. Hola, le dijo burlándose, vienes a buscar a tu queridita, pero el pájaro no está ya en su nido y no volverá a cantar. Le han sacado de su jaula y tus ojos no le verán ya más. Rapunzel es cosa perdida para ti, no la encontrarás nunca. El príncipe sintió el dolor más profundo y en su desesperación saltó de la torre. Tuvo la fortuna de no perder la vida, pero las zarzas en que cayó le atravesaron los ojos. Comenzó a andar a ciegas por el bosque, no comía más que raíces y hierbas, y solo se ocupaba en lamentarse y llorar la pérdida de su querida esposa. Vagó así durante algunos años en la mayor miseria, hasta que llegó al fin desierto donde vivía Rapunzel en continua angustia. Oyó su voz y creyó conocerla. Fue derecho hacia ella, la reconoció apenas la hubo encontrado, se arrojó a su cuello y lloró amargamente. Las lágrimas que batearon sus ojos les devolvieron su antigua claridad y volvió a ver como antes. La llevó a su reino donde fueron recibidos con grande alegría y vivieron muchos años dichosos y contentos. Fin.